Bienvenidos a Coleccionando Marcapáginas. Yo soy Yatis y en el vídeo de hoy os traigo la reseña de la trilogía de Binti de Nnedi Okorafor. Ya sé que estáis hartos de oírme hablar de esta trilogía porque es que no he callado con ella en todo el año. Desde que en octubre del año pasado me leí el primer libro como parte de el Leo Autoras Octubre. Llevaba tiempo oyendo hablar de ella, pero para ser sincera, lo que me lanzó a esta trilogía fue que eran unos libros súper cortitos. De modo que si no me gustaban, pues tampoco había perdido mucho tiempo y ya está. Pero en aquel momento no sabía lo que me iba a encontrar, no sabía que iba a conocer el afrofuturismo o el futurismo africano y lo que eso me iba a conllevar, que es que me he enamorado completamente del género, de la autora, de estas historias en general. La trama. En esta trilogía acompañaremos a Binti, nuestra protagonista, obviamente, que es una muchacha de una tribu africana llamada los Imba, que son unos habilidosos artesanos constructores de astrolabios, cuando le informen que ha sido admitida en la Universidad Interestelar de Uni, creo que se pronuncia, y cuando se tenga que enfrentar a la disyuntiva, ¿no?, de dejar a su familia atrás y descubrir todo lo que tiene por enseñarle la universidad y el universo en general, pero también enfrentándose pues al posible rechazo de los suyos. A partir de que tome esta decisión, la acompañaremos en todas las consecuencias a raíz de ese momento y es súper interesante porque nos permite un viaje no solo al universo más lejano, sino también al más cercano a su propia tribu. Los personajes. Nuestra protagonista, como ya he mencionado, es Binti, que ya he dicho que forma parte de una tribu africana y si tuviera que definirla con una sola palabra sería con superviviente, porque es la clase de persona que es capaz de utilizar todas las herramientas que tiene a su disposición para lograr salir de las situaciones más inhóspitas, pero lo que me gusta de esta protagonista es que no es la clase de protagonista perfecta que sigue hacia adelante, que todo lo nuevo le maravilla y que no se acuerda para nada del pasado. Binti tiene un rasgo de su personalidad que es, por un lado, lo curiosa que es y lo mucho que quiere descubrir sobre lo que el mundo y el universo le depara, pero por otro lado es una persona con unas raíces muy firmes y que se siente muy orgullosa de sus raíces y que eso la define y a ella le gusta llevarlo por bandera. Y eso me parece muy chulo porque sí que estas dos partes de su personalidad entran en conflicto. Pero es que además no es una protagonista perfecta en el sentido de que todo lo que le sucede le afecta de una manera muy realista, porque tú no puedes pasar por X situaciones y luego no volver a pensar en ello o que no condicione tus acciones en el futuro. No ocurre en la vida real y no le ocurre a Binti, y creo que es un personaje muy bien perfilado en ese aspecto. La otra que yo considero la gran protagonista es Ogu, la medusa, que por circunstancias de la historia acabará haciéndose amiga de Binti, su mejor amiga, pese a ser de razas súper diferentes y haber odiado siempre a los humanos. Bueno, para ser concretos, a los Kush, que son como también una raza diferente a la de Binti, que tampoco se llevan muy allá. Aún así, la amistad entre ellas crecerá y es muy interesante el personaje de Ogu porque nos muestra otro punto de vista, otra forma de ver las cosas completamente diferente, que además se aleja bastante del punto de ver de los humanos. Y por eso me resulta tan interesante, ¿no? Es una raza que le encanta la guerra, le encanta la batalla, son súper leales, tienen una forma tanto de relacionarse como de ver las cosas tan diferente que es súper interesante a mi gusto. El primer libro de la saga es Binti y como ya os he contado en la trama, la protagonista se enfrentará a esa disyuntiva entre ir a la Universidad Interestelar o quedarse con los suyos. Finalmente decidirá ir y todo el libro nos narrará el trayecto desde la Tierra hasta que llega a la universidad, porque no va a ser un trayecto en absoluto tranquilo y tendrán una especie de visitantes inesperados que pondrán a Binti bastante al límite. El segundo libro es Binti Hogar. Como puede decir ya el título, en esta historia Binti vuelve a su hogar. Después de un año en Uni, Binti vuelve con los suyos y tiene que enfrentarse no solo al hecho de que ella ha cambiado, sino que también su relación con su familia ha cambiado. Y es que no solo ha cambiado físicamente, ha cambiado mentalmente, aunque ella se siga sintiendo una Himba más, para los Imba ella ya no es una más. Y esta mezcla es muy interesante, muy explosiva, porque además no se quedará ahí, descubrimos a otra tribu que tiene mucho que decir en la historia.
Y el tercero es el que me traje a Corea, que es Binti la mascarada nocturna, y es el desenlace de la historia. En este libro, Binti ya ha descubierto realmente cuáles son sus raíces, que no son solo las que ella pensaba, sino que son más complejas. Y es un libro en el que se presenta un conflicto final, por así decirlo, que es el conflicto entre los Kush y las medusas, que pillará a los Sinbad de por medio, gracias o por desgracia de Binti, y es un final que me pareció, sinceramente, no, increíble es la palabra. A partir de ahora voy a dar mi opinión personal sobre los libros, sobre cada uno de ellos, así que si no los habéis leído o no queréis oírla, os dejo por aquí el minutito en el que ya hago un resumen final de toda la trilogía y mis conclusiones sin spoilers. Es una historia que me ha tenido fascinada, me ha tenido enganchada, me ha tenido pensando en ella incluso después de acabar cada uno de los libros y deseando saber más. De hecho, este tercer libro, tal y como acaba, yo quiero más. Señores, yo quiero más. Yo necesito libros únicamente de la vida de Binti en la universidad. Porque es algo que como que parecía que iba a ser al final del primer libro, pero que al final nunca te cuentan. Y aunque a mí sí que me gusta por dónde se desarrolló el resto de las tramas, que hay gente que le decepcionó un poco porque sí que esperaba más de esto que estoy comentando de la universidad, pues la verdad es que yo también quiero saber un poco más de la universidad, porque una universidad interestelar de estas características, por favor, eso no es algo que se lea todos los días. Así que yo de verdad quiero más libros sobre la vida universitaria de Binti, sobre las fiestas que se pegue, sobre lo que estudia, sobre las distintas razas que te presentan un poco con trazos pues muy sueltos. Aún así, sí que tengo que reconocer que a mí sí que me ha gustado por dónde se ha desarrollado la historia. Porque el primer libro me fascinó, pero me dejó loca. Loca es la palabra, o sea, me explotó la cabeza. Para empezar, por la forma de narrar de la autora, porque no me esperaba para nada una forma tan directa, tan rápida, y al ser un libro tan corto, yo decía, no va a contar nada. Mentira, si es que cuenta un montón de cosas. La cosa es que no te da tiempo a respirar en el libro. Tú estás leyendo, está todo el rato pasando algo. Y sí que es un poco chocante y te cuesta bastante meterte en el universo que crea, porque no te da mucho tiempo como hacerte la idea. Fue algo que a mí me maravilló de la forma de escribir de la autora, entonces para mí fue un puntazo, me enganchó muchísimo a la historia, pero sobre todo por todas las conversaciones que tiene Binti con sus familiares cuando vuelve a casa, porque nos permite conocer un poco más en profundidad esa tribu de la que manan todas las raíces de Binti, cómo ella es y a la cual ella no quiere renunciar, lo cual ella se siente identificada, aunque ella diga, vale, yo me siento identificada con esto, aunque quiera algo más. No, para ella no son incompatibles, aunque para mucha gente de su tribu sí. Y conocer un poco más la tribu, conocer un poco más pues su forma de pensar me pareció súper interesante, porque personalmente sentí que me acercaba mucho a la cultura africana, a algunas culturas africanas, y como yo no sé mucho del tema, me pareció exótico, me pareció interesante y diferente. Pero es que al final, además, te meten como el extra de hola, también hay otra tribu súper interesante que es una locura, toma para ti, y se acaba ahí. Y yo en plan me volví loca, en plan, ¿no me puedes dejar con esto así? Pero nos dejó así. Y llega el tercer libro, que es ya como el enfrentamiento final. Toda esa parte me pareció súper chula, súper interesante, todo el enfrentamiento que tienen, las distintas razas, como por más... ¿Cómo es el ser humano, no? Que muchas veces, por más que se intente apostar por la esperanza, al final, pues el ser humano es un superviviente, y si ve que si por el camino bueno no va a sobrevivir, se va a ir por el malo y ya está, y no van a darte más explicación. Y eso es súper interesante, me pareció chulísimo ese análisis de los personajes. Pero es que llega el momento de la muerte de Binti, cuando aún quedaban como 50 páginas para el final. Bueno, no sé si tantas, pero yo me quedé en shock. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué nos va a contar? Así que yo ya con el corazón partido, pues estaba viendo a ver, pues eso, cómo se iban a deshacer del cuerpo de Binti, porque además te cuentan bastante cómo es el proceso para su funeral, por así decirlo. Y yo ya estaba con el corazón roto, pues viendo a ver cómo iba a acabar esta señora la historia si no era con la muerte de Binti, y de repente va y me la resucita. Yo ese momento me quedé a cuadros, o sea, dije, imposible. No, esto no puede ser. Porque no le encontraba el sentido, no le encontraba ningún sentido. Es en plan, si me has matado el personaje, a la protagonista, ¿para qué me lo resucitas? Pero
al final tampoco me disgustó tanto. Es como que sí que me dio rabia porque no lo vi muy coherente, pero me gustó porque Vinti volvió a la universidad y era como, ay, pero ahora de verdad cuéntame sobre la universidad. Aunque no creo que haya cuarto libro, no creo que no hay un cuarto libro y ni hay planes de que haya, pero era como, vale, ahora ya vuelves a la universidad, ahora cuéntame ya por fin por la universidad. Madre mía, ¿qué es lo que quiero saber? Que me has dejado con la intriga 2 libros. Pero sí que es algo que me pareció bastante sacado de la manga por parte de la autora, con una explicación como hiper mega rocambolesca, de estas que en el último momento. Pero bueno, ¿es criticable? Sí. ¿Me gustó aún así? También, la verdad, no os voy a engañar. Al final, a mí también me gustan los finales felices, y en este caso pues me hizo ilusión ese final para ella, aunque, repito, yo no lo habría acabado así, y si hubiera acabado con la muerte de Vinti también me habría parecido un final redondo. Aquí me ha parecido que deja un final mucho más abierto y no estoy yo tan convencida de si eso me acaba de gustar, pero bueno. En resumen, esta trilogía me ha gustado muchísimo, todos los libros han tenido 5 estrellas sobre 5, así que en total la trilogía ha tenido 5 estrellas sobre 5. Os la recomiendo muchísimo, tanto si os gusta la ciencia ficción, que yo creo que lo vais a disfrutar por la forma de narrar que es tan diferente y porque obviamente pues nos presentan un mundo súper interesante, como si no sabéis mucho de ciencia ficción, porque al ser libros tan cortitos no se os van a hacer muy pesados, aunque al principio cueste un poco meternos en el ambiente, al final yo creo que se va a disfrutar. Entonces es una trilogía que os recomiendo muchísimo, son libros hiper cortitos, no tenéis excusa para no leéroslos, de verdad. Y hasta aquí la reseña de la trilogía, espero que os haya gustado. Si vosotros también lo habéis leído, si como yo os gustó la dirección que tomó la trilogía o si en cambio a vosotros no os gustó, os leo en los comentarios. Como siempre tenéis todas mis redes sociales y el enlace al blog en el rinconcito ordenado y nos vemos en el próximo vídeo.